¿Qué tal, compañeros? Les doy la bienvenida a mi presentación. Esta es la actividad número uno, Foro Contextualización Contable. La asignatura se llama Contabilización de Recursos uno. Mi nombre es Giovanni, soy estudiante del programa de Ingeniería de Software en la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, la actividad nos propone cuatro párrafos con ciertas afirmaciones, en las que nosotros tendremos que decir si estamos de acuerdo o no, sustentando nuestras respuestas naturalmente, eh, pues con objetividad, con información obtenida del material de estudio que nos facilita el docente, asimismo también como pues una previa investigación que yo he realizado a través de diferentes páginas web. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con el primer texto. En el primer caso nos dicen, el concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Para dar respuesta a este primer caso, pues primero debemos ver un poco de historia. La contabilidad tiene sus inicios desde hace aproximadamente 6.000 a 3.600 años antes de Cristo. eh, Tiene su origen ligado estrechamente con el levantamiento de las primeras ciudades, de las primeras civilizaciones y también, desde luego, con los primeros indicios de comercio. Para aquellos tiempos existía algo que se llamaba trueque. El trueque era básicamente el intercambio de bienes, productos y servicios. Luego, algunos años después, en países como Egipto y Grecia, eh, se- eh, sucedió algo interesante, que se empezaron a registrar las operaciones en algo que se llamaban tablillas de barro. Aquí podemos ver un ejemplo. Esto era una tablilla en la que básicamente se llevaba el registro de operaciones comerciales para ese tiempo. Algo obviamente pues muy básico, muy rústico. Mientras tanto, en América, los incas llevaban un registro de temas como recaudos, gastos, tributos y hasta inclusive un censo poblacional. Lo llevaban con un instrumento que conocemos como quipus. Básicamente, como podemos ver en esta imagen, consistía en unas cuerdas de diferentes colores con algunos nudos. Vemos ahí unos nudos. Cada uno de esos nudos representaba una cantidad contable y los colores variaban pues en cuanto a los valores. Para los siglos 7 y 8, digamos que la profesión, o más que la profesión, llamémoslo tal vez oficio, el oficio de contable adquiere mucho estatus, puesto que en la Europa feudal los señores, digamos que más capital tenían, ordenaban a sus escribanos a que llevaran un registro de sus operaciones. Esto se dio entonces en Europa entre los siglos 8 y 12. Para el siglo XV ya se hizo una introducción con números arábigos y también con la invención de la imprenta, pues esto también fue impactando obviamente en el tema de la contabilidad. Se pasó de un registro de partida simple que consistía en llevar las cuentas simplemente en una columna. En esta columna iban tanto las entradas como las salidas de las operaciones comerciales. Entonces pasamos de esto a optar por un registro de partida doble en el que teníamos dos columnas, una que se llamaba debe, que era básicamente las entradas, y una con el nombre haber, que es básicamente las salidas. Para los siglos XVII al XIX, pues ya sabemos del crecimiento de las ciudades, el tema de la industrialización y pues con el aumento del comercio, se formaliza como tal la profesión de contador, se le da el estatus que merece y empieza a ser muy solicitada en algunos territorios.
Finalmente, del siglo XX hasta la actualidad, pues se adoptan nuevos criterios más técnicos, ya se dedican al estudio, se encuentra material, libros, se encuentra también un control más minucioso en negocios, se hace necesario, no solamente si se quiere, ya es necesario para que un negocio funcione y además para que sea legal. Y también viene pues el tema de ahí la invención de algunas herramientas como calculadoras, registradoras o inclusive hoy en día los procesadores, microchips y también las computadoras que ya sabemos que sus procesadores son capaces de procesar, valga la redundancia, muchas operaciones por segundo. Entonces, viendo un poco de historia, mi concepto es de desaprobación para esta primera frase, porque vemos que si bien sí tenemos indicios de contabilidad desde la antigüedad, no siempre ha sido lo mismo. Y aquí nos dicen que si se ha mantenido un mismo cuerpo, cosa que pues en mi opinión y habiendo consultado, pues no estoy de acuerdo con eso. Si bien obviamente algunas cosas se mantienen como las cosas esenciales, como el registro, como el uso de herramientas, pues vemos que hoy en día pues el mundo está cambiando, siempre hay nuevos nichos de mercado, nuevos negocios, siempre hay alguna empresa, alguna idea revolucionaria que cambia las reglas del juego y naturalmente la contabilidad se tendrá que ir adaptando a esos nuevos cambios. El segundo nos dice que las NIC, NIIF, encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia desde el año 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado, porque promueven sus fines e intereses económicos, por ende promueven su uso e implementación en naciones que están en vía de desarrollo, como el caso de Colombia. Entonces, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pues primero una breve introducción. El IFRS significa el International Financial Reporting Standards. En español lo conocemos como el NIIF, que significa Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Pero qué son? ¿De qué tratan? Bueno, básicamente se, se basan en ofrecer una serie de parámetros, una serie de objetivos que se deben adoptar a nivel mundial. Estos estándares ya están siendo adoptados aproximadamente por un poco más de 100 países alrededor del mundo. En Colombia, como ya mencionamos anteriormente, se estaba esperando su implementación desde el año 2015. Entonces, ¿qué nos ofrece? Pues nos ofrece primero transparencia, facilitando el acceso a información de calidad. ¿Qué más nos ofrece? Rendición de cuentas, reduciendo la brecha o la diferencia entre la calidad y la cantidad de información a la cual tiene acceso alguien interno a la empresa, como por ejemplo la junta directiva, quienes llevan la contabilidad y saben exactamente el estado financiero de la empresa para la cual trabajan, y quizás una persona como tú o como yo que podría tener algún capital fruto de sus ahorros de muchos años y quisieran de pronto invertirlo en dicha empresa. Entonces, esto nos facilita que tanto ellos como trabajadores, como ejecutivos y nosotros como personas ajenas a las empresas tengamos el acceso a la misma información y que tenga que además ser de buena calidad. Tenemos también el tema de eficiencia. Cuenta con una única norma mundial de información financiera generando confianza. Es lo más importante. Quieren generar confianza a través de la eficiencia, a través de la transparencia y a través del acceso a información. Pues la confianza es muy importante en mi opinión en los negocios y sobre todo si queremos atraer a, pues a nuevos inversionistas. Ya sabemos que el mundo cada vez está envejeciendo más rápido y cada vez hay más jóvenes, entonces hay que traer la confianza de nuevos sectores, de nuevas personas, de personas que piensan diferente. Entonces quizás hace algunos años las personas se tomaban un poco más en serio este tema o inclusive se dedicaban a estudiar durante muchos años alguna profesión para entender estos temas de inversión, por ejemplo. Pero ahora la gente quiere hacerlo de manera más fácil y con el uso, por ejemplo, de aplicaciones móviles
pues te pueden generar confianza y tú puedes al final invertir igual que como lo hacían antes y ahora con un criterio mucho más objetivo, mucho más técnico. Entonces, como vemos anteriormente, pues esto no implica una ventaja para un país desarrollado, simplemente son unos estándares que se quieren aplicar, que se quieren, eh, digamos que, globalizar para que todo el mundo tenga acceso a la misma información, para que sea una información de calidad que te genere confianza y que además sea transparente. Entonces, por ende, desapruebo este segundo punto, puesto que pues esto no está beneficiando realmente a unos países a costa de otros. El siguiente punto decía, en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board o el IASB, se contemplan unas características cualitativas que debe gozar la información financiera. Estas cualidades o características buscan generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Entonces, primero analicemos un poco el caso. ¿Qué es el IASB? El IASB, por sus siglas International Accounting Standard Board o por su traducción, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, es una fundación, eh, es una fundación independiente sin fines de lucro creada por allá por el año 2000 que supervisa eh, a- al IFRS y a las NWIF. Es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera. Es decir, el IASB es un organismo completamente independiente que desarrolla y aprueba normas que al final se aplican mediante la IFRS o como la conocemos en español, las NIIF. Pero esto también tiene por encima al International Accounting Standards Committee Foundation, que esta organización está encargada de vigilar que esta de aquí abajo funcione bien para que esta también haga funcionar a estas dos de una manera adecuada. Eh, bueno, pues aquí también destacamos pues que el IASB es que digamos que organiza toda esta temática y la quiere digamos que aplicar a nivel mundial, pero no es un totalitarismo total como podrían pensar algunas personas, porque al final en cada país tiene su propia, digamos, su propio ministerio, su propia entidad pública que será la encargada de aplicar eso a nivel nacional. Para el caso de Colombia, esta tarea cae en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, para que la información suministrada en dichos estados financieros cumpla con los objetivos establecidos, debe gozar de las siguientes características cualitativas: comprensibilidad, relevancia, comparabilidad y fiabilidad. No entraré mucho en detalle para que no se extienda el video, pero pues teniendo aquí estas palabras, estos conceptos, pues ya podemos entender que, pues que en este caso yo le doy una aprobación al tercer punto, puesto que dice que si estas cualidades, estas características buscan generar más confianza, pues obviamente si la información que te ofrecen, ellos buscan, si la IASB busca que la información que te ofrecen empresas y entidades sea comprensiva, sea fiable, sea relevante y además que la puedas comparar con otros sectores, pues eso te genera confianza. Entonces, por ende, le doy aprobación. Y finalmente tenemos el último punto, que nos dice que el marco conceptual de las NIC NWF presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Entonces, para aprobar o desaprobar eso, primero tenemos que mirar pues cuáles son esos lineamientos, cuáles son esos conceptos que nos menciona la NIC NIF.
y F para saber si se ajusta a lo que nos dice este texto o no. Pues lo primero es que el marco conceptual establece los conceptos que subyacen los estados financieros. Es decir, que estos, que estos lineamientos generales que nos presentan no son como tal una norma. Entonces no es obligación, no se establecen como una verdad única y tampoco son requerimientos de las NIF. El marco conceptual más bien define el objetivo de los estados financieros, las cualidades de la información financiera para que ésta sea útil. Entonces, por ejemplo, no es una norma, pero dichos lineamientos generales te dicen, por ejemplo, que para que una información sea de calidad tiene que tener información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los principales elementos de la información financiera son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, y por ende con ellos podemos calcular la utilidad. Entonces, pues vemos que si bien no están, digamos que imponiendo eh, estos lineamientos, si estos lineamientos se siguen, pues podemos ver que, por ejemplo, si tú como inversor quieres invertir tu capital en una empresa y tienes información de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, puedes calcular aproximadamente la utilidad de tu inversión. Y ya sabemos que la utilidad es, pues, al final lo que te define si ganas dinero o si por el contrario tu dinero se esfumó. Otro objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los cambios de situación financiera de una entidad. Esta información además tiene que ser útil a los inversores y a otros usuarios externos para que ellos tomen sus propias decisiones económicas sobre esa entidad. Para ser útil la información debe ser comprensible, relevante, fiable y comparable. Volvemos a encontrarnos con estos conceptos que habíamos visto anteriormente. Entonces, el marco conceptual no se considera como una norma como tal, puesto que no define normas y tampoco está relacionado con su reconocimiento. Ellos lo que hacen es poner esas opciones para que la gente decida adoptarlas o no, ¿cierto? Además, tampoco tiene, digamos, un impacto directo en la medición o la información que va a revelar cualquier particular. Tampoco invalida otras normas, es decir, si alguna norma no está de acuerdo con algunos lineamientos generales, pues eh, el marco conceptual de las NIC NWF pues no está alterando ni está menospreciando esas otras normas que aparecieran, digamos, de otras entidades. Entonces, por ende, le doy mi aprobación a este cuarto punto, puesto que no es una norma en sí, pero sí brinda conceptos esenciales necesarios para que todos nosotros como personas naturales, como personas, digamos, no tan enterados de temas financieros, podamos comprender este nuevo lenguaje de los negocios. Gracias por su atención, espero que el video haya sido de utilidad para ustedes, también espero que haya cumplido con los criterios de evaluación. Aquí dejo algunos links de los cuales yo investigué fuera del material de estudio que nos facilita los docentes. Eh, Son páginas interesantes, algunas como el IFRS, obviamente están en inglés, pero si ustedes usan un traductor no tendrán ningún problema para entender la información. Hay un video también muy interesante y muy didáctico que les recomiendo, pueden buscarlo en YouTube, se llaman Normas NIF, por qué son importantes. Es un video traducido en español y te explica en 2 minutos por qué es importante la adopción de estas nuevas normas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.